Bienvenidos a la Fe de Jesús, donde juntos vamos a explorar la palabra de Dios junto al pastor Nelson Manosalva, evangelista internacional. Aquí vas a encontrar una comunidad que te permitirá crecer espiritualmente. El Ministerio Conectadas con Dios día a día te da la bienvenida. Bienvenida, bienvenido a nuestro estudio bíblico de la fe de Jesús. Continuamos estudiando esta guía bíblica de la fe de Jesús y ahora entramos al tercer estudio que se titula Lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Así que estas son las dos cosas que vamos a ver según la Biblia, la oración y la fe. Entramos a la primera parte del estudio que se titula la oración. Y allí se nos interpela con la primera pregunta. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? ¿Cómo nos comunicamos con Dios? La respuesta está en Daniel capítulo 9, versículo 3. Debe ser impresionante para el ser humano poder comunicarse con alguien superior a nosotros como lo es Dios. Para poder comunicarnos con Él, existe una herramienta que se halla en Daniel capítulo 9, versículo 3. Allí nos dice, entonces, volví mi rostro al Señor Dios y lo busqué en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Así que el profeta Daniel estaba desesperado por una situación referente a su pueblo y él decide llevar su caso ante Dios. Decide comunicarse con el Señor y lo hace a través de la oración. Entonces, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Respuesta a través de la oración. Y alguien puede decir, pero eso me suena tan simple, tan sencillo. Eso quiere decir que cualquier persona puede hablar con el Dios Todopoderoso. Y si nos escucha, si lo hacemos, alguien puede preguntar eso. Para eso hay un elemento importantísimo que se une con la oración, pero que será tocado en la siguiente parte del estudio. Ahora, nos comunicamos con Dios a través de la oración. ¿Pero qué es la oración? Es la siguiente, es la segunda pregunta de nuestro estudio. ¿Qué es la oración? La respuesta está en 1 de Samuel, capítulo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 15. Allí se registra una oración para que entendamos qué es la oración. En una ocasión, después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó y se fue al templo. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a la entrada del santuario del Señor. Con amargura de alma, Ana oró al Señor y lloró abundantemente. E hizo un voto diciendo, Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y me concedes un hijo, lo dedicaré todos los días de su vida a tu servicio, y no pasará navaja sobre su cabeza. Como ella oraba largo rato ante el Señor, Elí observaba la boca de ella. Ana hablaba en su corazón, pero movía sus labios, aunque su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Y entonces le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana respondió, no, señor mío, sino que soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma ante el Señor. Así que registra la escritura que Ana estaba orando. Así lo dice el versículo 12, ella estaba orando. Pero luego registra que ella utilizó una frase para explicar lo que estaba haciendo. Estoy derramando mi alma delante del Señor. Esta experiencia nos enseña no solo qué es la oración, sino cómo hay que hacerla. Fíjense ustedes que Ana no llevó un manual de lo que le iba a decir al Señor ya escrito para simplemente repetírselo al Señor. Esa no es la forma en la que a Dios le agrada que nos comuniquemos con Él. Ana le comentó a Dios lo que sentía en ese momento con sus propias palabras. ¿Ven? Ana le expresó al Señor la preocupación de su corazón y aunque no adornó demasiado lo que sentía porque no fue una oración exquisita, no fue una oración sumamente, digámoslo así, elegante, sí fue una oración sincera.
De hecho, en esa oración constituyó un pacto con Dios. Le habló como un amigo, le dijo: Señor, hagamos una cosa, tú me das algo, yo te doy algo, no tengo nada que darte, pero si tú me das, te lo doy. Dame un hijo y te lo doy a ti. Hagamos ese negocio, Señor, yo quiero un hijo, pero si tú me lo das, lo que yo tanto quiero, te lo devuelvo, te lo entrego. Así que Ana le abrió el corazón a Dios como un amigo. Y bueno, Elí, el sacerdote, la tuvo por borracha. Pero la respuesta de ella fue que estaba atribulada de espíritu y que no había bebido, sino que derramó su alma ante el Señor. Así que esa es la respuesta, que es la oración: derramar el alma ante Dios. Así que cuando tú oras, y cuando tú oras de verdad, derramas tu alma ante el Señor. Esa es la verdadera oración. Tratarlo como un amigo, abrirle el corazón, comunicarnos con Dios, sabiendo y creyendo que Él va a escuchar lo que le estamos diciendo. Con eso pasamos a la tercera pregunta. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? La respuesta está en la Epístola Universal del Apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 16. Allí nos dice la palabra del Señor: por lo tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Así que aquí se nos invita a conversar sobre nuestros errores, pero no para recrearnos en ellos, sino para orar ante el Señor, para pedir ayuda. Y nos cierra, digámoslo así, el versículo, el texto, diciéndonos que la oración del justo es poderosa, es eficaz. Así que vamos a tomar en cuenta que cuando tú entregas a Dios tus pecados, el Señor, por amor a Jesús, te ve como justa, como justo. Tu oración va a ser poderosa, va a ser escuchada, va a ser recibida por el Señor. Pero ¿cómo es recibida por el Señor? Resulta ser que Dios es santo, nosotros inmundos. Dios es sabio, nosotros ignorantes. Dios es grande, nosotros pequeños, y aún así quiere escucharnos. ¿Cómo tenemos acceso a Él? Bueno, resulta que nosotros no podemos orar en nuestro propio nombre o poder porque no tenemos la suficiente capacidad para ser recibidos por Dios por nosotros mismos. Sin embargo, hay una manera de hacerlo, y aquí entra la cuarta pregunta: ¿en nombre de quién debemos orar? Respuesta: Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 13. Allí se halla la respuesta: ¿en nombre de quién debemos orar? ¿Cuál es la puerta de acceso? Dice Jesucristo, Juan 14, 13: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí nos dice no solamente en nombre de quién orar, sino a quién orar. De los tres miembros de la deidad que ya estudiamos, debemos orarle al Padre. Y debemos pedirle en nombre del Hijo. Él dice: lo que pidan en mi nombre. De aquí empezamos a entender que es gracias a Dios el Hijo que tenemos acceso a Dios el Padre, y que Él puede escuchar nuestra oración. Que no necesitamos otras personas u otros intermediarios para enlazarnos con la divinidad. Para que el ser humano pueda unirse con Dios, se necesita una sola persona en el universo que cumple dos características especiales. Es Dios y por lo tanto puede tomar la mano del Padre, pero también es un ser humano y por lo tanto toma nuestra mano, la de nosotros los seres humanos. En Jesucristo hombre tenemos acceso a Dios el Padre, así que oramos al Padre en el nombre de Jesús. ¿Y qué le pedimos? Entre otras cosas le pedimos la presencia del Espíritu Santo. Y bueno, otras cosas más, otros pedidos de oración. ¿En nombre de quién debemos orar? Respuesta: en el nombre de Jesús. La siguiente pregunta: ¿contesta Dios las oraciones? ¿Será que Dios contesta las oraciones? Respuesta: Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y os abrirán. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama le abre. ¿Qué hombre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Si ustedes, pues, siendo malos, saben dar buenos dones a vuestros hijos,
cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces, ¿está dispuesto Dios a darnos? Claro que sí, mucho más que nosotros a recibirlo. Dios está dispuesto a darnos, pero no a darnos lo que queremos. No siempre nos va a dar lo que le pedimos porque le pedimos lo que queremos, y Él no nos va a dar lo que queremos porque lo que queremos a veces no es lo mejor para nosotros. Dios nos va a dar lo que necesitamos. Por lo tanto, a veces cuando le pidamos al Señor vamos a recibir un sí inmediato. Qué bueno, porque lo necesitamos. Pero a veces, aunque creamos que necesitamos algo, en realidad necesitamos todo lo contrario. Y Dios nos responde que no. Ojo, no nos deja sin respuesta. Solo que su respuesta es un no, porque tengo algo mejor para ti. Algo muy distinto a lo que estás pidiendo. De hecho, estás pidiendo lo peor. Pero ya que me estás tomando en cuenta y me pides a mí, te doy algo diferente porque te amo. Entonces Dios responde con un no. Pero a veces Dios sí quiere lo que estamos pidiendo para nosotros, pero no es el tiempo aún para que nosotros recibamos eso. Y por eso nos responde con un espera. Ya va. Sí te lo voy a dar, pero no ahora. Te lo voy a dar en mi momento, en mi tiempo. Continuamos con nuestro estudio bíblico de la fe de Jesús. La guía bíblica que nos va enseñando poco a poco, nos va mostrando, según el conocimiento de las Escrituras, cómo acercarnos a Dios, o mejor dicho, cómo se acerca Dios a nosotros. Estamos en la segunda parte del tercer estudio de la fe de Jesús, lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Entramos al segmento titulado La fe. Y allí está la pregunta número 6. ¿Qué es la fe? La respuesta la hallamos en Hebreos capítulo 11, versículo 1 y también en el versículo 6. Dice el versículo 1 de Hebreos capítulo 11, la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Y dice el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. Así que, según vemos en estos versos, se nos dice no solamente qué es la fe, sino también para qué sirve. La fe sirve para que podamos acercarnos a Dios. Si no tenemos fe en la existencia de Dios, si no creemos en Él, es imposible para el ser humano acercarse a Él. Y eso es lo que dice el texto, que no podemos agradar a Dios, no podemos siquiera acercarnos a Él, porque tenemos que creer primero en su existencia y en sus dones para con el ser humano, como lo es la justicia, la misericordia y la equidad. Si alguien supone en su mente, sin fe en las Escrituras, sin fe en la oración, supone en su mente la existencia simplemente de una deidad que creó millones de planetas al azar y los dejó girando y se fue, esa persona no va a poder arrodillarse a orar y abrirle el corazón a Dios. Para poder hacer eso necesitamos tener una fe, necesitamos creer. Pero alguien nos va a decir, pero lo que pasa es que tú no tienes suficiente argumento, ni tienes toda la evidencia en la existencia de un Dios. Y por supuesto que tenemos evidencia, tenemos argumento, pero no lo tenemos todo. Porque el argumento supremo es poder verlo aquí y ahora ya. Ver a Dios aquí con todo su poder. Si eso pasa, pues moriríamos. Pero mientras eso no suceda, no tenemos toda la evidencia de su existencia y de su poder. Entonces alguien dice, por eso yo no creo. Precisamente por eso no crees, porque no ves. Jesús le dijo a Tomás después de estar resucitado, porque tú viste, fue que creíste. Bienaventurados los que no ven y creen. Entonces las recompensas que Dios da las va a dar a aquellos que sin verlo creyeron en Él, que sin ver su actuar creyeron que ese actuar será justo, que sin verlo ejecutando sus juicios se preparan para evitarlos, que preparan su vida para el encuentro con el Señor y ayudan a preparar a otros aunque no lo han visto aún, porque la fe es la certeza de aquello que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Es como si Dios colocase debajo de nosotros, en un edificio en llamas, una gran tela.
bien templada, bien sostenida y nos diga, lánzate, lánzate, confía en mí. El problema es que nosotros tenemos los ojos vendados. Bueno, la fe no es decir me voy a lanzar, la fe es lanzarse. La fe es creerle a Dios, creer en Dios, creer en su plan. Y cuando tú empiezas a creer de todo corazón en Dios, entonces vas a empezar a poder orar por ti misma, por ti mismo. Hay personas que sienten temor a orar, que dicen, pero yo no sé. La mejor forma de comenzar a orar es imaginarte aquello que existe, pero que no puedes ver. Imagínate que Dios está al lado tuyo en tu recámara, allí al lado tuyo en tu cama. Tú te arrodillas y empiezas a hablarle. Cuando se introduce una imagen, se elimina la fe. Porque las personas empiezan a pedirle a una imagen, a una estatua que hizo el ser humano, y algunos dicen es para recordarme a Dios. Sí, pero ya la estatua la ves. La imagen la empiezas a ver, y entonces para que haya fe debe haber creencia en algo que no vemos. Entonces cuando interviene una imagen ya no hay fe. Para que haya fe debemos creer en alguien que no estamos viendo, pero de cuya existencia estamos seguros. Y creer en algo que va a suceder, creer lo que Él va a hacer por nosotros. Entonces, estar convencidos de lo que no vemos. Así que para que Dios escuche tus oraciones, se necesita que tú ores con fe. Que tú empieces diciéndole, bueno, Señor, yo creo en ti, creo que tú existes, y empieces a hacerlo de Ana, abrir el corazón a Dios como un amigo. Pero Señor, yo tengo problemas, Señor, ayúdame. Señor, quiero que te hagas presente en mi vida, me está pasando esto, esto y esto. Algunos dicen, Dios es mi mejor amigo, pero no pueden orar ni 5 minutos. Pero si colocan una plataforma de streaming, pueden pasar 3 o 4 horas viendo series. Si se encuentran con una amiga, con un amigo, pueden pasar 3 horas, quién sabe qué, hablando, rajando de la gente, bueno, yo no sé. Pero con Dios ni siquiera 3 minutos. ¿Qué clase de amigo es ese? Si creemos y queremos ser amigos de Dios, debemos pasar más tiempo en oración con Él, hablando con Él, creyendo en su poder. Respuesta, ¿qué es la fe? La seguridad de lo que no vemos. Esa es la fe. Ahora, alguien puede decir, bueno, yo sí quiero tener fe, pero no tengo la suficiente fe. Y si tú dices eso, déjame decirte que es bueno que seas sincera, es bueno que seas sincero, porque si algo necesita el mundo es fe. Si algo necesitas tú es fe. De hecho, cuando alguien tiene verdadera fe, puede vencer al mundo entero. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Así que, ¿cómo se desarrolla la fe? Es la séptima y última pregunta de la fe de Jesús, del tercer estudio de la fe de Jesús. ¿Cómo se desarrolla la fe? Romanos capítulo 10, versículo 17. Allí nos dice la palabra, así la fe viene por el oír la palabra de Dios. Escúchame bien, cuando tú le prestas oído a la palabra de Dios, cuando tú empiezas a creer en Él, no solamente a recibir la palabra como si fuese un libro y ya, no, a recibir la palabra como lo que es, como la manifestación de la voluntad de un ser todopoderoso pero que te ama, como la manifestación del poder de Dios. Cuando tú recibes la palabra, entonces tú empiezas a escucharla y a escucharla y a escucharla, y esa palabra tiene poder en ti y empieza en tu corazón a desarrollarse la fe. Así que, ¿cómo se desarrolla la fe? Escuchando la palabra de Dios. Esa es la respuesta de la séptima y última pregunta. Así que, ¿qué debemos hacer con esta información? Bueno, se nos recomienda hacer 4 cosas basadas en la Biblia. Número 1, orar 3 veces al día. La referencia está en el Salmo 55, versículo 17. Allí nos dice, al atardecer, de mañana y al mediodía oro y clamo, y Él oye mi voz. Así que deberíamos orar por lo menos 3 veces al día, consagrando nuestras vidas al Señor. Otra cosa que debemos hacer es, según lo que dice aquí la fe de Jesús,
cultivar la oración privada. Está basada en Mateo capítulo 6, versículo 6. Allí nos dice el Señor Jesús: pero tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Así que para crecer en la oración, no nos vale ninguna manifestaciones sorprendentes de oraciones largas en público. No, no, no. No te jactes de orar, de ser espiritual, no. Enciérrate en tu cuarto y entre Dios y tú pasen momentos de consagración, de felicidad y de fortaleza. Practica la oración privada. ¿Qué otra cosa debemos hacer al orar? Bueno, la recomendación que se da está en Santiago, capítulo 4, versículo 3. Allí nos dice: ustedes piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Así que nosotros debemos pedirle a Dios cosas convenientes. Esa es la siguiente recomendación. Pidan cosas convenientes. Y la más importante de todas las recomendaciones está en Mateo capítulo 21, versículo 22. Allí se nos recomienda: todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. La clave es creyendo. Por eso la recomendación es pedir con fe. Tenemos que creer en Dios. Si usted se arrodilla a orar y mientras le dice: Señor, necesito tal cosa, por favor, y usted arruga la cara diciendo: ay, no creo que se me cumpla, por supuesto que no se va a cumplir, porque usted no está pidiendo creyendo, usted no está pidiendo confiando. Otra cosa muy distinta es saber y pensar: yo sé que Dios puede darme esto, tiene toda la capacidad, pero no sé si está en sus planes. Yo confío en Él y yo le pido a Él. Me coloco ante su voluntad. Eso es muy distinto de decir: bueno, quién sabe si esto se puede hacer. Oh, mi querido, no, mi querida, tú tienes que orar con fe. Tenemos que pedirle a Dios creyendo que Él tiene poder para cumplirlo y lo cumplirá, pero no según lo que tú quieres, sino lo que Él quiere. Así que con esto llegamos a la resolución. ¿Qué dice la resolución? Creo que Dios escucha y contesta las oraciones. Resuelvo orar con fe todos los días. Si tú quieres decirle eso al Señor, que Él escucha, que Él conteste y que tú quieres orar, pues ora conmigo. Señor, gracias por la oración. Gracias porque a través de ella podemos unirnos. Sin importar a dónde esté llegando este audio, podemos unirnos contigo. Permite que nosotros, cada uno de nosotros, podamos empezar a orarte a ti, a confiar en ti y a hablar más contigo. Te pedimos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén.